Que el Señor los bendiga. Esta es la lección 6 en esta serie Panorama del Nuevo Testamento. En esta lección de hoy vamos a ver las epístolas generales. Después de los 4 evangelios y el libro de los Hechos, y luego después de una enseñanza sobre la historia de la iglesia en breve, llegamos a la parte de las epístolas. Hay 21 epístolas en total, 13 eran de Pablo y tratamos con esas 13 en la vez pasada. Pablo era el autor de todas esas epístolas. Ahora nos toca ver o echar un vistazo a las 8 epístolas que se quedan. Y estas se llaman las epístolas generales y consisten en la carta escrita por Santiago, 2 cartas escritas por Pedro, primera y segunda de Pedro, una carta escrita por Judas y 3 epístolas escritas por el apóstol Juan, una primera, segunda y tercera de Juan. Y para este estudio vamos a incluir también la epístola a los hebreos. Ahora, algunos la clasifican por separado, pero en nuestro estudio vamos a incluir esa epístola. Sobre los años muchos han atribuido la carta a los hebreos a Pablo, pero en el día de hoy la mayoría de los comentaristas y eruditos y todo no lo ven así. Y para ser honesto, simplemente nadie sabe quién fue el autor de la carta a los hebreos. El padre de la iglesia Orígenes dijo, solo Dios sabe quién escribió Hebreos, y eso es cierto. Ahora, estas epístolas se llaman generales, o a veces usted verá en una Biblia que se llaman las epístolas católicas. La idea es que su audiencia, sus destinatarios, no eran una iglesia específica o una persona específica, sino más bien una audiencia general. Y por eso se llaman las epístolas generales. Católica quiere decir universal, entonces es la misma idea de ser, de tener una audiencia. Gente que leía estas epístolas, que era una audiencia general. Ahora, esto no es del todo cierto, porque en segunda de Juan la epístola se dirige a la dama elegida. No sabemos exactamente a qué se refiere. Y tercera de Juan se dirige a una persona que se llamaba Gallo. Y pues la carta a los hebreos, por supuesto, fue dirigida a los hebreos, a los judíos mesiánicos. Entonces sería mejor llamar estas epístolas simplemente las epístolas no escritas por Pablo, pero les digo este otro título, general o católica, porque en algunas de sus Biblias van a ver estos términos, estos títulos. Ahora, quiero darles primero un esquema generalmente aceptado de las fechas en que probablemente se escribieron cada una de estas epístolas. Y estas fechas hay diferencia de opinión, unos años más temprano o más tarde, pero en general este esquema es aceptado. Santiago fue escrito entre 40 y 45, probablemente desde Jerusalén. Primera de Pedro en 62 o 63, escrito desde Roma a las iglesias de Asia Menor. Segunda de Pedro en el año 64 al 67, otra vez desde Roma y posiblemente dirigida a las mismas iglesias de Asia Menor que la primera epístola de Pedro. Judas fue escrita a mediados de los años 60 y se desconoce dónde se escribió o a quién.
algunos dicen cristianos judíos en Egipto, o sea, mesiánicos en Egipto o en Antioquía o en Asia Menor, pero no se sabe exactamente. La carta a los hebreos fue escrita entre 60 y 70 después de Cristo, aunque probablemente antes del 70, por la razón de que el templo fue destruido en 70, y si el autor supiera de esto, ciertamente lo habría mencionado, ¿no? Y los destinatarios de esta carta no se sabe dónde estaban, tal vez en Roma o en Jerusalén o en el alrededor de Jerusalén. Primera, segunda y tercera de Juan tal vez fueron escritas en 85 hasta 95, tal vez para los creyentes en Éfeso o cerca de Éfeso. Gallo, como dije, fue el destinatario en tercera de Juan, como lo indica claramente el propio autor. Ahora, juntas, estas epístolas solo representan menos del 10% del Nuevo Testamento. Menos del 10%. Ya hemos tocado este punto, pero los escritos de Lucas, él escribió más que cualquier otro autor, constan con este 27%. Los escritos de Pablo el 23% y los de Juan 20%. Sin embargo, estas epístolas, aunque solo representan menos de 10% del Nuevo Testamento, enseñan mucho que es importante y ciertamente no querríamos prescindir de ellas. Porque si no tuviéramos estas epístolas, nos perderíamos aspectos esenciales de la vida cristiana, verdades que no podemos prescindir. Ahora, vamos a dar un escaneo y un vistazo, echar un vistazo de las epístolas. La primera se llama Santiago, y quiero decirles desde un principio que no había nadie en el Nuevo Testamento con este nombre de Santiago. De hecho, es una curiosidad que se usa el nombre Santiago, y en inglés dicen James. Ninguno de esos nombres parece en ninguna manera al nombre original del autor. Su autor fue Jacobo, o en hebreo se dice Jacob. Eso fue su nombre. Hay 4 hombres con este nombre en el Nuevo Testamento: el hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan, el hijo de Alfeo, el padre de Judas, no Iscariote, y el medio hermano de Jesús. La mayoría de los comentaristas creen que el autor de este libro era el medio hermano de Jesús. Digo medio hermano porque ustedes recuerdan, ¿verdad?, que ambos tenían la misma madre, María, pero el padre de Jesús era Dios, y el padre de Jacob era, pues, por supuesto, José. Bueno, como digo, casi todos creen que el medio hermano de Jesús es el Jacob o Jacobo. En español se dice Jacob y Jacobo, los dos, pero en realidad el nombre era Jacobo. Jacob. Era el mismo nombre. ¿Ok? Y es interesante saber algo de este Jacob, porque era el medio hermano de Jesús, pero no le creía. O sea, no creía que su medio hermano Yeshua o Jesús era el Mesías, fuera el Mesías. Él no creía. Hasta después de la resurrección, cuando Jesús se le apareció directamente a este medio hermano Jacob. Se le apareció, y esto transformó su vida tanto que Jacob llegó a ser un líder fuerte y fiel de la iglesia primitiva, y hasta el punto en que él presidió sobre el primer concilio de la iglesia en el año 50. Y se lee esto en los Hechos 15, donde leemos del primer concilio de la iglesia, y Santiago o Jacob era tan importante que él dio la última palabra al final de todas las discusiones y todo. Él dio la última palabra del concilio y tomó la decisión de que
los gentiles no tenían que convertirse en judíos para ser salvos. Y esto fue sumamente importante. Ahora, sabemos por los escritos de Josefo, el famoso historiador judío que escribió por los romanos, que Jacob fue asesinado en el año 62. Y ocurrió, según Josefo, ocurrió así, que él fue llevado al templo y se le ordenó negar que Jesús era el Mesías. Pero una vez que se levantó allí, se puso en pie, él predicó con valentía que Jesús era de veras el Mesías, y él lo predicó, lo declaró a la gente reunida allí, y por tanto los mismos saduceos, los sacerdotes y todo, lo empujaron desde un lugar alto en el templo, y se cayó y fue lastimado, por supuesto, pero eso no lo mató, y por lo que la multitud de abajo se reunió y lo pateó y lo golpeó y lo apedreó, y luego alguien lo mató con un garrote, el pobre. Él entonces murió como un mártir, como un testigo de Cristo delante de los judíos. Parece que el tema principal de Santiago, uno puede decir que fue la fe y las obras, vivir la fe de uno y ser un hacedor de la palabra. Pero de hecho Santiago, Jacob, fue un hombre muy santo. Dijeron que sus rodillas tenían callos como de un camello porque oraba tanto, y tuvo una reputación de ser un hombre muy sabio y muy piadoso y fiel a Dios. Y entonces murió como mártir, como héroe de la iglesia, hermanos. Ahora, voy a darles algunos puntos clave de la carta de Santiago o de Jacob, pero antes quiero decir esto. No tengo mucho tiempo en un video de tratar con todos los puntos, por supuesto. Y por tanto, yo quiero recomendarles algo. Quiero recomendarles que vayan a www.bibleproject.com y les voy a dar la dirección, porque allá usted encontrará videos cortos y concisos de cada libro de la Biblia en español e inglés, y son muy divertidos. Son hechos por un artista, a la vez que uno está hablando y explicando los puntos principales de cada una de estas cartas. Así es que recomiendo que vaya allí, que lo pruebe, porque usted va a ver qué tan excelentes son estos videos. Y el autor de todo esto, el Bible Project, tiene su doctorado en Biblia y teología, etc. Y es una persona que realmente sabe de qué está hablando. Pero para tocar unos puntitos nada más del libro la epístola de Santiago, como dije, esta carta es como los proverbios del Nuevo Testamento, y trata con una variedad de temas. Como proverbios, cada verso tiene otro tema. Así es el libro de Santiago. Por ejemplo, trata con las pruebas y dificultades de esta vida y qué hacer al enfrentarlas, y que cuando necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo enfrentarlas, podemos pedirla de Dios, y si lo hacemos con fe, nos será dada. También Santiago contrasta para nosotros la sabiduría piadosa y terrenal en el capítulo 3, 13 al 17. La sabiduría de Dios, dice, es humilde y produce frutos buenos y nos ayuda a vivir bien, pero si uno se cree sabio, pero tiene envidia amarga y rivalidad en su corazón, realmente no es sabio. Esa supuesta sabiduría, dice, no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, dice Santiago,
la sabiduría que desciende del cielo es ante todo puro y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, un contraste entre la supuesta sabiduría que es terrenal y la verdadera sabiduría que desciende del alto, del cielo. Luego en este capítulo 3, versículo 1 hasta 4, 12, en esa sección en medio, esta sección trata con el poder de la lengua para destruir o traer paz. Y como dije al principio, Santiago dice mucho sobre la necesidad de ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Dice que la fe verdadera produce obras, y de hecho dice que la fe sin obras está muerta. Y en el capítulo 5 nos dice cómo lidiar con diferentes experiencias de la vida. Si uno está feliz, que cante. Pero cuando se sienta afligido o enfermo, debe orar. E incluso llamar a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite y oren con fe. Y el Señor puede sanar sus cuerpos y perdonar sus pecados. Así es que hay mucho que es muy importante en el libro de Santiago, la carta de Santiago, la epístola. Ahora, la epístola primera de Pedro. Esta epístola Pedro escribió desde Roma, se cree, a los creyentes de la provincia de Asia, porque el caso fue que esto fue durante el reino del emperador Nerón. Un poco antes de escribir esta carta a Pedro, pues su compañero Pablo fue ejecutado, decapitado en la capital de Roma, y esto soltó una persecución. Y Pedro escuchó en Roma que las iglesias de Asia Menor, que hoy es Turquía, ¿verdad? La mayoría de estas iglesias, Pablo o estableció o ayudó en el establecimiento de esas iglesias, ¿verdad? Pero estaban sufriendo persecución y algunos estaban perdiendo su fe, y por lo tanto Pedro les escribió. Y habla de una prueba de fuego en capítulo 4:12, que la prueba de fuego era la persecución. Y Pedro exhortó a los cristianos a no sentirse sorprendidos o pensar que esto era algo extraño. Más bien, les dijo que se gozaran al saber que el Espíritu Santo iba a reposar sobre ellos y darles la gracia para soportar la persecución. Escribió además algunos otros puntos que voy a mencionar, como que aquellos que sufren como cristianos serán algún día exaltados, que a la iglesia de Jesucristo, que esto es muy impactante, muy nuevo para su tiempo. Pedro escribió que la iglesia de Jesucristo es el nuevo templo de Dios. Imagínense. Y que es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Les voy a dar los textos, las citas. Es algo muy controversial en el día de hoy, pero de hecho Pedro, quien era judío de hueso colorado, declaró claramente, abiertamente, que ahora la iglesia de Cristo tiene el mismo propósito y función del original pueblo de Dios, los judíos, la nación de Israel. Ahora nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Por tanto, los creyentes que sufren persecución deben encomendarse a Dios y poner su esperanza en la herencia incorruptible que les espera en el cielo. En 1 de Pedro 3:15 dice que todo creyente debe estar siempre listo para responder a todo el que no le pida razón de la esperanza que hay en nosotros, pero con mansedumbre y reverencia. De allí sacamos la palabra griega apologética, apología, y es la idea de presentar una defensa, una explicación, una presentación de la fe cristiana a la gente del mundo que tiene preguntas o que
ataca o critica la fe cristiana. Luego otra cita de Pedro que es muy importante se encuentra en 1 de Pedro 2:24, donde Pedro cita el profeta Isaías y dice que Cristo murió como sustituto de los pecadores y su muerte provee justicia para nosotros. Por sus heridas fuimos curados. Eso es muy importante. Entonces ahí también dice que el sufrimiento de Cristo es un ejemplo para sus discípulos. Ahora Cristo, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él. Esta es primera de Pedro. Ahora, segunda de Pedro. Mientras que la primera epístola de Pedro fue aceptada por la iglesia de inmediato, la segunda no. Algunos dudaban que realmente viniera de Pedro. Y eso continúa hasta el día de hoy. Pero el autor se llama a sí mismo Pedro, en 1:1, y cuenta cómo estuvo allí en la transfiguración de Cristo en capítulo 1, 16 al 18. Él estuvo allí y dice que el Señor le había dicho cómo iba a morir en primer capítulo, verso 14. Y por esas razones yo creo que Pedro escribió la segunda carta igual que la primera. Porque, ¿quién más? Hay pasajes en Judas y en San Pedro que son tan similares que muchos creen que uno copió al otro. Y esto es posible, no hay nada de malo con copiar palabras santas escritas por una persona ungida de Dios. Esto es posible. Pero también sabemos que todos estos apóstoles y escritores, autores del Nuevo Testamento, se escucharon unos a otros y al mismo Señor Jesucristo muchas veces. Y por tanto es normal que dos diferentes autores escribieran palabras muy parecidas, ¿no? Si escuchan el mismo Señor hablar, sus mismos sermones y pláticas, pues no es lógico que escriban las mismas palabras, especialmente cuando ambos hablan de temas similares, como de los falsos profetas y el fin del mundo. Entonces, en 2 de Pedro encontramos muchos puntos también clave, pero voy a mencionar nomás unos. Primero, la gracia y paz son multiplicadas a nosotros a través del conocimiento de Dios y su Hijo Jesucristo. 1:2. ¿Sí? He estado predicando sobre conocer a Dios es vida eterna y Pedro dice que la gracia y paz son multiplicadas a nosotros a través del conocimiento de Dios y de su Hijo. Y luego dice que el divino poder de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de el conocimiento de Dios, que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Muy buenos versículos que enseñan verdades muy importantes. Pero luego Pedro dice que nos toca a nosotros hacer nuestra parte, que sí tenemos una parte, una responsabilidad, porque en el primer capítulo dice, ustedes poniendo todo empeño deben añadir a su fe, y luego nos da una lista. A la fe añadimos virtud, a la virtud conocimiento, y luego dominio propio, perseverancia, devoción, afecto fraternal y amor. Entonces nosotros tenemos una parte. Y luego dice también que la revelación de la verdad en Cristo y en las Escrituras es segura, porque no es ningún mito, ninguna fábula hecha por el hombre, sino que
es algo que vino de Dios. Y luego, como dije, Pedro escribió acerca de falsos maestros y su destino final y todo eso como Judas. Los dos escribieron de los falsos maestros, ¿sí? Y lo que iba a pasar con ellos. Y luego dice que Pedro, que el Señor es paciente con su creación, pero seguramente regresará en juicio como un ladrón en la noche. Y entonces Dios rescatará a los justos. Esos son muy importantes versículos, que el Señor no tarda en su promesa, sino que es paciente para con nosotros, pero algún día va a volver. Y otro punto, es interesante que Pedro mencionó en 2 de Pedro 3:15 que los escritos por Pablo, lo que Pablo escribió, era escritura de Dios. Es un punto importante. 3:15 dice esto. Ahora llegamos a la epístola de Judas. Judas era hermano tanto de Santiago, Jacob, ¿sí?, como de Jesús, y hay versículos que lo dicen. Entonces, este Judas que escribió esta epístola de un solo capítulo era el medio hermano de Jesús, el Mesías, y de Santiago. Y Jacob, el autor del libro de Santiago. Y su punto era que la iglesia debe luchar por la única fe verdadera que fue entregada una vez para siempre a los santos. Verso 3. Y la fe de la gente debe perseverar hasta el final, resistiendo a los falsos maestros y siguiendo la verdad. Entonces, doctrina falsa había entrado y por eso Judas escribió a los hermanos. Otros puntos, como dije, él dice que los cristianos deben defender las doctrinas de la fe, que los falsos maestros pueden ser identificados por su estilo de vida, su inmoralidad, que Dios juzgará a los falsos maestros, que los santos tienen que perseverar y edificarse, y dice Judas, orando en el Espíritu Santo, que se entiende como orar en lenguas, y conservarse en el amor de Dios. Entonces, cada creyente tiene responsabilidad de mantenerse, de conservarse en el amor de Dios, en los caminos de Dios. Y luego, a medida que Dios concede misericordia a los que son llamados, deben mostrar también misericordia a los demás. Y Dios concede la gracia que asegura que los suyos perseveren. Hay varios versos que dicen esto. Luego llegamos a la epístola a los Hebreos. Como mencioné al principio, el padre de la iglesia, Orígenes, dijo que solo Dios sabe quién escribió esa carta, pero su tema principal, pues, es la superioridad de Cristo. Cristo es superior a cualquier ángel, sacerdote, institución del antiguo pacto, y cada lector debe tener cuidado de no ignorar o descuidar una salvación tan grande, sino aferrarse por fe al verdadero reposo que se encuentra solo en Cristo y alentar a otros creyentes a perseverar. El mismo autor de Hebreos no llama su epístola una epístola, sino que lo llama la palabra de exhortación, y dice que les escribió brevemente, aunque son 13 capítulos. Hay tanto en este libro, pero voy a mencionar nada más unos puntos. Allí encontramos en capítulos 1 y 2 que Jesús es la representación exacta de Dios en carne humana, pero es completamente 100% hombre también, 100% Dios y 100% hombre. Él revela al Padre. Es el agente también de la creación y sostiene la creación. Él también es nuestro sumo sacerdote. Él puede simpatizar con las debilidades humanas. Sin embargo, él no tiene pecados propios. No ha cometido pecado. Y él se ofreció a sí mismo como el
sacrificio perfecto por el pecado como nuestro sumo sacerdote, como el Cordero de Dios. Y como dije, es superior a los ángeles, a Moisés y al pacto mosaico, al tabernáculo terrenal y su sacerdocio. Y luego también Hebreos habla de el juicio eterno que todos tendremos que enfrentar algún día. Y habla mucho de la fe, que la fe es necesaria para agradar a Dios y participar en sus promesas de salvación. Se define la fe en capítulo 11 y el autor dice que la fe produce perseverancia también. Y la perseverancia es necesaria en la vida cristiana. Y luego dice que las promesas de Dios son confiables, especialmente su promesa de salvación eterna. Con el advenimiento de Jesucristo han comenzado los últimos días, aunque aguardan la consumación a su regreso. Hebreos es fantástico. Deben ver el video de BibleProject.com porque lo hace muy conciso. Ahora llegamos a las 3 epístolas de Juan. La primera epístola, Juan llama a los creyentes a 3 conceptos básicos de la vida cristiana: la verdadera doctrina, la vida obediente y la devoción ferviente. Y dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Por tanto, los seguidores de Cristo van a vencer a los malhechores que buscan subvertirlos. Aunque aquel que vive en ellos y entre ellos, el Hijo de Dios, es más grande que el espíritu del anticristo que ahora está en el mundo. Creer en el nombre del Hijo de Dios es conocer la seguridad de la vida eterna. Luego otros temas: el único Dios eterno se encarnó en su Hijo y Jesús es el Cristo. Y además es el Dios verdadero y la vida eterna. Todos los seres humanos son pecadores, pero los cristianos tienen una comunión gozosa con el Padre, con el Hijo y entre sí a través de su arrepentimiento y su fe en Cristo. Y una cosa muy importante, Juan dice que Jesús, Cristo, es nuestro abogado ante el Padre y es la propiciación por nuestros pecados. Los que conocen a Cristo abandonan el pecado y guardan los mandamientos de Dios, en particular el mandamiento del amor. Negar a Jesucristo como el Hijo de Dios en la carne, dice Juan, es negar a Dios el Padre. Eso es muy importante. La fe en Cristo da como resultado el perdón de los pecados, la vida eterna, la confianza en la oración, la protección del maligno y la comprensión y el conocimiento del Dios verdadero. Esto se encuentra en el capítulo 5. Ahora, segunda de Juan, el enfoque de segunda de Juan es vivir en el amor de Dios de acuerdo con la verdad de Jesucristo. Este amor se extiende no solo a Dios, sino a los demás. También es perspicaz, o sea, tiene discernimiento y no se adelanta a la revelación bíblica, verso 9. No ayuda a los enemigos del mensaje del Evangelio, versos 10 y 11. En cambio, los seguidores de Cristo andan según sus mandamientos, verso 6, y mediante la fe obtienen una recompensa completa, verso 8. Unos temas más. La verdad de Jesucristo es eterna. El amor cristiano y el cumplimiento de los mandamientos de Dios son inseparables. Abundan las falsas enseñanzas acerca de Cristo. Los proveedores de falsas enseñanzas deben ser identificados y abandonados a sus propios recursos, no bienvenidos ni apoyados por los defensores de la auténtica enseñanza cristiana. Y ahora llegamos por fin a la tercera epístola de Juan.
Y el tema de esta epístola es la firmeza frente a la oposición. El destinatario de la carta era Gallo, y él tenía en medio, en su iglesia, un alborotador llamado Diótrefes. Y los cristianos, dice Juan, al andar en la verdad, pueden abrazar y vivir el mensaje apostólico que Juan transmite en todas sus cartas. Otros temas, el apoyo de los obreros cristianos que viajan, como misioneros o profetas o maestros que viajan, apoyarlos es noble, pero también necesario. La disciplina de la iglesia puede ser necesaria para que florezca un ministerio saludable, y la integridad de la fe se prueba con acciones. Bueno, hermanos, esto ha sido nada más un vistazo, un escaneo, pero hay muchas verdades preciosas en estas epístolas. En la próxima enseñanza vamos a entrar en el último bloque de material del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Espero que me acompañen en esa última enseñanza. Y hasta entonces, que el Señor los bendiga ricamente.